que la bandera sobre nosotros fue su amor. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, vio la necesidad, no porque no lo supiera, sino porque Él mismo sintió la necesidad del Espíritu Santo en su ser. Y por eso Él dependía tanto de la presencia del Espíritu Santo. Y Él dijo, yo no los voy a dejar solos. Yo voy a rogar al Padre para que les dé otro consolador. Porque Él dice que los miraba a los afligidos, a los enfermos, y tenía compasión de ellos. Se movía en ese amor dentro de sí y actuaba conforme al amor que el Padre había derramado por el Espíritu Santo en su corazón. Operando aquí como hombre, operaba en el amor del Señor, sanaba, libertaba, restauraba y no le importaba. Claro que Él nos ama con amor eterno. Si es que de los 10 leprosos solo iba a volver uno, pero Él a todos los sanaba. Pan abundante, pan fresco, pan vivo, vino a darnos a todos, sin excepción. Amén. Así es que Jesús, comprendiendo que la necesidad del ser humano era el amor, nos dejó el espíritu de amor, el Espíritu Santo, el cual también vino a derramar amor en nuestros corazones. Amén. Vamos a leer la palabra en el libro de Levítico. Si usted tiene la Biblia, puede abrirla. Y si no, puede escuchar. En el capítulo 6, desde el versículo 8 vamos a leer. Dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Diga conmigo: ley del holocausto. Ley del holocausto, porque sin derramamiento de sangre, sin ofrecimiento de un sacrificio, no había perdón de pecados. Y dice que estará el holocausto, estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Toda la noche hasta la mañana. Y dice que estará no sobre el fuego apagado, sino sobre el fuego encendido. La palabra del Señor dice que nosotros pudiéramos ofrecer nuestro propio cuerpo, pero si no es por ese amor que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, de nada serviría. Podríamos decirle: aquí estoy, Señor, pero si no hay amor, no puede haber un movimiento pleno de la presencia del Señor en nuestras vidas. Dice: estará encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. ¿El fuego de dónde? Del altar. ¿El fuego de dónde? Del altar. No es un fuego que es producido fuera de un altar, es un fuego producido dentro del altar. Ese fuego es en Cristo, por Cristo y para Cristo, desde la noche hasta la mañana. Vemos en la palabra que la noche para muchos es el dolor, para muchos la noche es la angustia, es el temor, es el miedo. Pero allí toda la noche hasta la mañana, ese sacrificio. No salir de ningún momento, aun cuando venga esa oscuridad, pueda ser en cualquier área, no se suelte hasta que venga la claridad de la mañana, porque dice la palabra que será como la luz de la aurora, que va de aumento de a poco, hasta que el día es pleno. Aunque no tenga claridad, permanezca en el altar, siéndole Jesús: aquí
aquí está mi vida. Jesús, aquí está mi vida. Tal vez su mente y su corazón quieran correr tras el pecado, pero Jesús, aquí está mi vida en el altar. Yo te necesito hasta que Él venga, hasta que Él descienda, hasta que usted sienta la claridad, hasta que sienta la paz de la gloria del Señor. En la mañana recordaba un evento, un momento en esta canción, y vino su presencia y nos cambió. En algún momento de la vida yo sentía que el corazón estaba quebrado, estaba como seco, como que no podía reaccionar a las cosas del Señor. Y yo, Señor, tú tienes el poder, dame un corazón nuevo, dame un corazón nuevo. Y cantando esa canción con todo el corazón, recuerdo que fue en un instante y yo me sentí nueva, completamente nueva. No había nada que pudiera impedir una relación con Dios, porque Él está interesado en hacer que el fuego arda y que ese altar consuma. ¿Qué consume el altar? El sacrificio. El sacrificio. Y dice, arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino. ¿Cuántos somos llamados a ser reyes y sacerdotes? ¿Quién le va a poner a usted la vestidura de lino? ¿Quién le va a poner? Se pondrá, se pondrá, se pondrá, se pondrá. Cuando usted tiene la claridad de la presencia del Señor, se pone las vestiduras de lino, porque su voluntad, la palabra dice, el hombre es la disposición del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. ¿Quién lo va a vestir? De lino. El Señor ya le dio, la vestidura está allí colgada tal vez en el closet. Pero cuando permanecimos en el altar, vamos a tener la claridad y vamos a podernos vestir de lino fino. Y sabemos que ese lino es la santidad que viene por el Espíritu Santo y nos convence de dejar lo malo. No nos está dejando, porque su palabra dice que Él es ayudador. Y Él nos convence de vestirnos de vestidura de lino fino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar. Cuando hay un fuego natural, de mañana vimos un fuego natural aquí atrás, había muchas cenizas, muchas cenizas. Y por lo general, cuando se va a hacer un fuego nuevo, hay que sacar las cenizas viejas para que no lo ahoguen al nuevo, porque si no, esas cenizas pueden impedir que haya un fuego nuevo. ¿Y qué son esas cenizas? Lo que ya se quemó, lo que ya se quemó, las obras pasadas. No importa si fueron malas, si fueron buenas. Dice la palabra que todos fuimos llamados a hacer buenas obras. Así es que nadie puede decir, Señor, ha sido mi sacrificio. No, porque todos fuimos llamados para hacer buenas obras. Todos, todos. El Señor un día coronará la disposición del corazón, pero la voluntad del ser humano, puesta en la mano del Señor, cada día hace obras nuevas. En el Señor haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Pero esas proezas, ¿quién las hizo? ¿Quién las hizo? La voluntad del Señor en su vida, por su vida, a través de su vida. Pero esas cenizas hay que quitarlas. Las obras, los recuerdos de lo que hizo, hay que quitarlo, hay que quitarlo. Usted y yo es como si empezáramos de nuevo. Señor, aquí estoy, te quiero servir. Lo de ayer ya pasó, lo de ayer, sea obra buena o mala, es quemada. La palabra dice que si fue esa obra mala, el Señor nos limpia la conciencia de esas obras muertas, sean buenas, sean malas, para servir al Dios vivo. Porque las cenizas ya no pueden encender fuego, antes lo pueden apagar. Pero dice la palabra que hay que quitar esas cenizas. Y el holocausto, dice, y el fuego hubiera sido consumido en el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar. ¿Quién? El sacerdote.
Usted que es un rey y un sacerdote, tiene que sacar esas obras. Muchas veces la gente muere fácilmente en la fe porque piensa que son sus obras las que van a glorificar a Cristo. Y no estoy hablando de no hacer buenas obras, sino anteponerse delante de la obra del Espíritu Santo y decir, bueno, como nos han dicho muchas veces, voy a ser más bueno que Dios. Y ahí es donde el ser humano queda expuesto, porque es un franco, un punto blanco para que el diablo ataque su vida, porque no es por sus obras. Usted no va a salvar a su familia, sus obras no hacen nada por su familia. La obra de Cristo es la que vino a salvar a cada uno de nosotros y es el Espíritu Santo el que va a convencer. Entonces dice la palabra que ese fuego que había consumido el holocausto quedarán las cenizas, pero tendremos que apartarlas y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. A un lugar limpio. Dos cosas nos recuerda aquí su palabra. Dice que para el servicio tenía que tener una vestidura, pero después se quitará esas vestiduras y se pondrá otras ropas. Usted y yo, para la gente un día podemos ser de bendición, podemos ser alguien que aconsejó, pero para Dios todos somos hijos. Todos somos hijos. Todos somos hijos. Aquí podremos ser quien comparte la palabra, quien predica, pero para Dios sigo siendo hija. Para Dios necesito ser santa porque necesito su presencia para la vida, porque un llamado no me da vida, pero el Espíritu Santo es el que me da vida. Así es que las vestiduras de lino santas, puras para el servicio al Señor, son puras y santas y tengo que ser santa y pura para servirle a Él. Pero después del servicio al Señor, soy un espíritu necesitado, como lo dijo Jesús, bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado ese pobre de espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué es bienaventurado ese pobre de espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué es bienaventurado? ¿Por qué es bienaventurado el pobre de espíritu? ¿Por qué? Porque siempre tendrá saciedad de aquel que todo lo da. Dice la palabra que el único que nos justifica es Cristo. Y siempre que tenga yo hambre, siempre que tenga yo sed, el único que nos va a alimentar es Cristo. Si yo digo ya mis obras, recordamos las cenizas, yo ya hice esto, yo ya hice aquello, ya no. Jesús dice, estás justificado, pero si vienes a mí, si vienes a Él, le va a dar descanso de esa obra de la carne y va a permitir deleitarse como hijo en todo lugar y no va a tener un peso ni una carga. El Señor se lo dijo a su siervo, mi presencia va a ir contigo y te voy a dar descanso. Y dice la palabra que el Señor está con los humildes de corazón. Que el Señor está con los humildes de corazón. No hay obra alguna que pueda ser mayor que la de Cristo. Y cuando nosotros dejamos allí, el servicio es un momento, pero la necesidad de nuestro espíritu es viva y es continua. Y vamos a estar siempre en su presencia, siempre contemplando la hermosura de su santidad. Porque el corazón no se acerca al Señor porque tú me llamaste al servicio, porque me hiciste sacerdote, sino porque tengo hambre y sed del Dios vivo. Dice la palabra también, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará en él holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Cuándo tiene que estar? En el altar.
continuamente. ¿Y quién tiene que poner el holocausto, el sacrificio? Nosotros. Digan, yo tengo que poner ese holocausto. Y ese sacrificio perfecto es Cristo. Pero si nosotros no salimos de Cristo, ya no queda algo que presentar al Señor. Algo que presentar al Señor. Dice, se acomodará el holocausto sobre él. Diga conmigo, se acomodará el holocausto sobre él. Todos los días tenemos que acomodar nuestra vida. No a Jesús acomodarlo a nosotros, sino nosotros acomodarlo a él. Dice acomodarnos a como es él. Y dice la palabra, de los sacrificios de paz quemará las grosuras. Ahí esas grosuras no era la mejor carne, no era el cerebro, no era el buen muslo del sacrificio, sino las grosuras eran los sebos, digámoslo así, que envolvían el hígado y los riñones de los animales. Y eso, el hígado y los riñones de los animales, tanto como para ellos que para nosotros, el Señor les dio un propósito. Y el Señor, todas las cosas que nos las dejó escritas, nos deja una enseñanza grande. Y dice que el hígado realiza más de 500 funciones vitales. Produce la bilis para dirigir grasas y la filtración y la desintoxicación de la sangre y el almacenamiento de energía. De vitaminas, es el órgano interno más grande del cuerpo y es un centro clave para el metabolismo. Entonces, las grasas, no es que iba a ser quemado el hígado y el riñón, y las grasas que estaban sobre ellos, lo que cubría tenía que ser entregado. Y eso dice que es lo que significa que es la parte más, en ese tiempo considerada, digámoslo así, más, que daba más fragancia al Señor. ¿Por qué lo pedía? Porque, bueno, en nosotros, esas grosuras pueden ser lo que muchas veces nos hacen apartar del Señor. La intención de nuestro corazón, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos las cosas? Le ha producido a veces un dolor desde lo más profundo de su vientre. Porque el Señor lo dejó como una significancia de la importancia que tiene cada órgano vital interno. Pero más allá del órgano vital interno físico, es el órgano del corazón. Tienen que ser quemadas esas grosuras. Que lo que mueve la intención, dice, el hígado es el que produce eso, pero también están los riñones y son los que nos ayudan a separar lo malo de lo bueno. Y muchas veces nosotros como seres humanos hemos dejado que lo que filtra en nosotros se haga tan gordo que ya no sintamos el dolor de la presencia del Señor, de lo que a Él lo contrista. La palabra dice, no lo contristes, porque Él es una persona. No lo apagues, porque Él quiere arder tan fuerte en nosotros, para que todas las grosuras constantemente sean quemadas, para que todas las grosuras constantemente desaparezcan y nos ayuden a filtrar muy bien las cosas y a tomar lo bueno y a desechar lo malo que viene a través de cada persona. Pero muchas veces esas grasas son tantas allí que nosotros decimos, sí soy cristiano, pero ya no siento el dolor de cuando el Espíritu Santo se contrista. Ya no filtra en mi vida, ya no le importa al ser humano lo que oye, ya no le importa lo que mira, ya no le importa la intención con la que dijo la palabra, ya no le importa la intención con la que hace la obra, ya no le importa, dice la palabra, que hay cosas que impiden que nosotros seamos el lugar del altar del Señor. Y lo habla en el Salmo. Y dice, los pies presurosos que corren hacia el mal. Las manos que derraman sangre inocente.
que se apresuran a hacer enemistades, en otras palabras. Y muchas veces nosotros ya no nos importa eso, porque dejamos que la grosura de nuestra vida, que el pecado, que la necedad, que la amargura cubra tanto el corazón que ya no sentimos dolor de qué pensará el Espíritu Santo, que no quiero que se vaya de mí, pero ya no importa, ya lo dejamos. Y el Señor nos vuelve a llamar a poner otra vez esas grosuras en el altar. En el altar. No importa si tenga que pasar toda la noche para que allí se tenga que quemar y quizás no haya claridad al principio de lo que está entregando, pero va a llegar el momento, va a llegar la claridad y va a poder recibir la respuesta del Señor. Como dice la palabra, levanté mis ojos al Señor, porque de Él viene mi socorro. Este pobre clamó al Señor y el Señor lo oyó y lo libró de todos sus temores. Lo libró de lo que estaba mal, lo libró de lo que lo apartaba de la presencia del Señor, porque ese debería ser nuestro mayor temor. Que el Espíritu Santo de Dios sea contristado, porque así lo dice su palabra. Y aquí en esta lectura, el Señor nos llama a volver a hacer arder ese fuego en el altar. Ese fuego en su altar. Ese fuego en su altar. Usted es responsable, usted es sacerdote de su casa, de su familia, de su nación. Tiene que volver a hacer arder ese fuego. Y ese fuego que es la presencia del Señor. Hay que presentarle leña. Hay que sacar las obras viejas. Y todos los días, no solo un momento, todos los días, hay que entregar lo que hace que nuestro corazón deje de sentir dolor por las cosas que le contristan al Señor. Y dice la palabra de los sacrificios de paz, y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Qué es lo que le roba la paz? Dice la palabra, Jesús vino a dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Diga, Jesús me vino a dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero muchas veces no tenemos la paz porque quitamos a Jesús de nuestras decisiones. Quitamos a Jesús de nuestro corazón y se lo dimos a una persona. Se lo dimos a un sentimiento de amargura. Se lo dimos a un sentimiento de altivez, de orgullo. Se lo dimos a un sentimiento de que no le importan las cosas de Dios. Y por eso se fue la paz, porque Jesús es la paz. Jesús vino a darle paz, pero no se quiera quedar solo con la paz. Abrace a Jesús, porque Él es la paz. No se quiera quedar solo con los beneficios de Jesús, porque Él es la luz, pero la luz tiene que permanecer, señoreando, gobernando. Por eso dice el Salmo, envía tu luz y tu verdad. Envía tu luz y tu verdad. Jesús, ven y sé mi Señor, mi único Salvador. Jesús, ven y quema las grosuras para que mi corazón vuelva a sentir lo que siente aquel que está con un fuego encendido. Y hay promesa. El Señor dijo que Él quitaría el corazón de piedra y volvería a dar corazones de carne para que sientan. Corazones para que sientan. Y dice la palabra, y para que en ellos habite mi espíritu. Y para que ellos puedan permanecer en el lugar prometido. Nosotros creemos que Jesús nos vino a dar todo nuevo, no solo una parte, sino todo nuevo. Todo nuevo. Pero muchas veces el ser humano se siente libre, se siente gozoso, se siente sano, se siente perdonado. Ahora sí, Jesús, ahora sí me voy a hacer como quiera. Ahí afuera me está esperando. Voy a cogerlo del brazo a lo que me seduce. Voy a coger del brazo a lo que paso tiempo con ello. Voy a coger del brazo a lo que me hace parecer que soy yo. Y dejamos a Jesús y luego queremos seguir diciendo, bueno, yo soy cristiano, pero hemos dejado al Cristo. Hemos dejado al Cristo resucitado.
y tal vez solo estábamos persiguiendo la tumba vacía, buscándolo allí, pero Él ya no está ahí. Él ya no está en tu obra muerta, porque Cristo es Cristo de vida y para vida. Las obras de la carne nos llevan a la muerte, pero las obras del Espíritu nos llevan a la vida. Así es que vamos a sacrificar para volver a tener ese altar encendido. Dice la palabra en 2 de Timoteo 1:6. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla. Ay, perdón. Está en el segundo. Una recomendación que se le hizo a un joven, y tal vez nosotros ya no estemos tan jóvenes físicamente, pero muchas veces parecemos ni siquiera jóvenes, parecemos niños y malcriados, porque aquí por lo menos al joven predicador Pablo le decía que avivara la obra del Espíritu Santo en su vida. Él le decía aviva. Otra palabra dice despierta, despierta, despierta el don de Dios en ti, despierta ese don de Dios. Es volverlo a encender, volverlo a encender. ¿Cómo enciende usted ese fuego? El fuego no es nuestro, el fuego es de Dios. Pero si no hay leña, ¿cómo esperamos? Si no hay un altar, si no hay un sacrificio, solo queremos decir muchas veces, fuego, ven. Y el fuego puede venir, pero donde no hay leña no puede permanecer, no puede hacer ni siquiera brasas. Por eso es que muchas veces sentimos un toque y se va, porque necesita leña continua, necesita gente dispuesta. Cuando arde ese fuego en el corazón, el Señor llamándote a orar, corres a ponerle leña a ese fuego, leña de adoración, leña de entrega, leña de tiempo para que se queme ese sacrificio. ¿O prefieres seguir viendo el teléfono? ¿Prefieres seguir leyendo algún mensaje? ¿Prefieres seguir en el resentimiento, en la amargura? ¿O corres a dejar que ese fuego sea encendido? Aquí la palabra le dice a este joven, aviva, aviva. Él le ruega, aviva el don de Dios, avívalo, aviva el don de Dios que ya fue impuesto en ti por la imposición de las manos, avívalo. Y cuando el Señor dice a través de su palabra, aviva, es porque tú sí lo puedes avivar. No tienes que esperar que alguien más te lo avive, tú lo puedes avivar. Que necesitamos en algún momento reunirnos todos para que ese fuego crezca y se expanda y se vea así. Pero dice, aviva. ¿A cuántos le dijo? A uno. Le dijo a él, aviva el don de Dios. Aviva el don de Dios en tu corazón. Y es un requisito. Avívalo. Es un mandamiento. Avívalo. Es un mandato a tu vida. Avívalo. Y lo otro que quiero compartirles, que está en Efesios 4:30, habla sobre la persona del Espíritu Santo, pero nos está dando una recomendación y dice, no entristezcan al Espíritu Santo, no le causen dolor, no le provoquen dolor. El Espíritu de Dios vino como espíritu de amor para manifestar a Dios en nuestro corazón.
pero dejamos de recibir lo que Él nos trae de parte de Jesús y del Padre, lo bloqueamos para recibir las cosas que nuestra alma quiere recibir fuera de la voluntad del Señor. Y ahí nos da una serie de cosas, muchas cosas que el Señor nos dice a través de su palabra que quitemos de nosotros. Habla de quitar la malicia, la amargura, el dolor, la gritería. Quítense de ustedes todo, no lo contristen. No lo contristen al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con Él fuimos sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es la bandera sobre tu vida. Si esa bandera no está levantada cuando Cristo venga, si esa bandera no flamea cuando Cristo venga, no seremos vistos por Él. Es la bandera del Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice, no lo contristen, no lo apaguen. No lo detengan de su obra. Porque Él es el que nos viene a hablar, nos viene a redarguir, nos recuerda lo que Cristo ya hizo, nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero muchas veces el ser humano se queda con su debilidad y dice, Señor, ayúdame en mis debilidades. Pero cuando siente esa debilidad, no le dice, Espíritu Santo, ayúdame. Yo quiero refrenar esta lengua. Yo quiero refrenar, Señor, mis pensamientos. Ayúdame. Porque dice la palabra, persevera pensando en Dios, porque Él te guardará en completa paz. No dice que el estar en una iglesia te guardará en completa paz, sino el perseverar pensando en Él. Persevera pensando en Él. Entonces, dos cosas que el Señor nos pide y es avivar porque ya no lo dio. Si usted dice Jesús es mi Señor, el Espíritu Santo tiene que estar allí. Tiene que estar redarguyendo su corazón. Si usted reconoce a Jesús como su Rey, el Espíritu de Dios se va a mover y va a traer la palabra viva de Dios y va a haber un cambio en su corazón. Tal vez los otros por el momento no lo noten, pero usted lo está sintiendo, lo está notando en su ser, porque es Él el que trae la esencia de Jesús a nuestra vida. Empezamos en el tiempo de oración. El Señor recordaba su bendita palabra, que el Espíritu de Dios viene a preparar la novia. Usted y yo tenemos privilegio que alguien nos prepare. ¿Alguna vez he encontrado en la ignorancia de algo y dice, tengo tanta vergüenza porque no estoy preparado para ese evento? Porque no puedo hablar como que se necesitaría hablar. Porque no puedo desarrollarme como me necesitaría desarrollar. Si nosotros no nos dejamos preparar por el Espíritu Santo que está aquí, que está en usted, ¿cómo vamos a presentarnos delante de Jesús? ¿Qué vamos a presentar de nuestras vidas? Dice la palabra que nadie se presente delante del Señor con las manos vacías. Y está hablando literalmente de una ofrenda, pero también está hablando qué es lo que usted le va a presentar. Lo único que el ser humano tiene para presentarle al Señor es la voluntad. Dice su palabra, el cuerpo y el espíritu ya le pertenecen a Dios. Si usted se muere ahorita mismo, su cuerpo ahí queda tirado, pero igual le pertenece a Dios. Lo podrán meter en una caja, en la mejor caja de oro, pero igual le pertenece a Dios. Y su espíritu igual le pertenece a Dios. Lo que tiene usted para ofrecerle al Señor es su alma, es su voluntad. Se la entregará hoy para hacer un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, o decidirá seguir con su vida como ha venido quizás hasta hoy. Dice la palabra en Apocalipsis 3:16. ¿Alguno sabe qué dice Apocalipsis 3:16? Yo me sorprendí tanto porque todos no sabemos Juan 3:16, ¿verdad?
Y me pareció tan parecido, pero ¿sabe qué dice Apocalipsis 3:16? Dice así: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo de necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Muchas veces nos sentimos, como dice la palabra, que ya tenemos algo y dejamos de comprar oro refinado. Dejamos de ir a la realeza, a lo real de Dios. Nos conformamos con cualquier baratija aquí en la tierra. Nos conformamos con el yo ya sé, con el yo entiendo, con el yo comprendo. Y dice la palabra que ninguno se crea sabio en su propia sabiduría. Más bien, confiemos en el Señor, temamos al Señor, porque ese es el principio de toda sabiduría. A mí me gusta cuando dice la palabra, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Usted ha creído ser inteligente por algo que sabe? ¿Conoce algo de Dios? El conocimiento del Altísimo sea su inteligencia de hoy en adelante. No solamente de cuando estuve en temor y Él me dio fortaleza, sino el conocimiento de lo que yo necesito ser alumbrado todos los días, en la voluntad perfecta del Señor. Señor, este es mi camino, Señor, pero aquí te quiero conocer. Quiero saber cómo tú piensas de esto. Quiero saber qué es lo que tú me dices, cómo es lo que tú me vas a guiar. El conocimiento del Altísimo será tu inteligencia que te guardará. Y el principio de esa sabiduría es el temor del Señor. El Señor vino a hacernos sabios y a darnos sabiduría para hacer riquezas. Y esas riquezas no solamente tienen que ser riquezas materiales, sino riquezas de su reino. Dice la palabra que nosotros fuimos insertados en su reino. A Él le plació darnos el reino. Pero ¿sabe que hay una puerta para entrar en ese reino? Y esa puerta se llama Cristo. Esa puerta se llama Cristo. Esa puerta se llama Cristo. Usted quiere las riquezas del reino del Señor. Al Padre le plació darnos el reino. Pero esa puerta es la que abre a nuestras vidas el entrar y permanecer. Si usted entra, si usted le dice, Jesús, entre en mí, que yo quiero entrar en ese reino, dice la palabra, allí en ese reino hay justicia, allí en ese reino hay paz y allí en ese reino hay gozo. Permanezca en Él, no se salga de Él. Termino diciéndoles, mis hermanos, lo que decía sobre el comprar. Dice la palabra, compra de mí oro refinado. Y lo hemos aprendido en otra ocasión. Dice que esa palabra significa adquirir mediante compra. Enfatiza la transferencia, donde algo pasa a ser propiedad de otro. Compra de mí oro refinado. Cuando nosotros aceptamos entrar al reino de Dios a través de Cristo, usted ya no es suyo, usted le pertenece a Cristo.
Dice, donde algo pasa a ser propiedad de otro. ¿Cuántos decimos, Cristo es mi Señor? Cristo es su Señor. Y dice su palabra, me llaman Señor. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la honra si lo llamamos Padre? Si lo llamamos Señor, ¿dónde está la honra? ¿Dónde está el temor? Usted le dijo al Señor, sé mi Señor, es propiedad de Él. No se quiera pedir privilegios y beneficios propios porque le pertenece a Él. Dice, privilegios y responsabilidades que conlleva pertenecerle al estar en Cristo. Recordábamos lo que dice su palabra, tu bandera sobre mí fue amor. Cuando usted le pertenece a Cristo, el Espíritu Santo está sobre usted. Hay libertad, porque donde Jesús es su Señor, el Espíritu ministra la libertad. Cuando el Señor miró la tierra desordenada y vacía, claro, Él la conocía, pero el Espíritu estaba allí. Y cuando Él envía la palabra, se produce la vida, se produce la luz. Cuando le llega a usted la palabra de Cristo, ¿cómo la recibe? ¿Cómo la recibe? Esa palabra es Cristo. Cuando le dicen perdona que el Padre te perdonó, esa palabra es Cristo. El perdón te lo dio Cristo y Cristo nos enseñó que debemos dar de lo que Él ya nos dio. Allí está el Espíritu Santo. Queremos mantener ese fuego avivado. Obedezcamos la dulce voz del Espíritu Santo cuando aprendemos la palabra, sea por enseñanza, sea por consejo, sea por lectura. No lo contriste, no lo contriste. Usted puede decidir qué tanto quiere ver el fuego ardiendo de Dios. Dice la palabra, refrenemos nuestra lengua de hablar mal, de la malicia, del engaño. Ahí se lo dejo, está en Efesios 4:30, para que usted vaya y lo lea, y léalo desde el versículo 20, de todos los deberes cristianos, léalo. Porque lo va a hacer una persona que no solamente se mueve cuando siente el Espíritu Santo, sino que está preparando continuamente un altar. Está diciendo, esto tengo que sacar, lo voy a sacar, porque yo quiero que el Espíritu Santo permanezca aquí siempre. Siempre, no solo por un momento. Preparemos el altar todos los días. Desde que amanezca, prepare ese altar para que cuando nos reunamos y venga el fuego, no solamente sea un toque, no solamente sea un momento, sino que arda de continuo donde quiera que usted vaya. Porque el Espíritu Santo es una persona. Y la palabra dice que toda la sombra de lo que se dejó escrito. Luego vino Cristo y ya no es la sombra. Cristo es la esencia del Padre. Y la palabra nos decía que compremos oro refinado, recibamos ese oro refinado. Todos los días, por la presencia del Espíritu Santo, que es la que nos quiere llevar a hacer altares encendidos de continuo. Decía también que de nosotros tenemos que permitir ponernos colirio. Nos dice, deja que el Espíritu te ponga un colirio. Si tú le dejas el lugar, Él se lo pone. Pero tú tienes que mirar con tus ojos a Jesús. Mira con tus ojos la palabra. Permite que el filtro de la presencia del Señor te vuelva a renovar. Decía que estaba pobre, desnudo, desventurado. Y esa palabra dice que significaba tener callos. A una persona literalmente llena de callos, es que está en profunda miseria, que describe una persona con graves efectos secundarios por una gran tensión continua de dificultades significativas. Una persona que dejó de ser sensible porque lo movió su alma a vivirla afligida por las cosas del mundo. Una persona, como les decía al principio, no podemos hacer nada por los problemas familiares si el Espíritu Santo no nos da sabiduría.
no podemos hacer nada. Y dice que esta persona, pobre desventurada, es esa persona que describe porque se tiene efectos secundarios, porque tiene tensión continua en su alma. También la palabra ciego dice que es una persona arrogante, que se infló, que es como humo, propiamente como soplar humo, como humo al aire. Tener una mentalidad nublada, confusa, es decir, ceguera moral, resulta de un juicio deficiente que conlleva a una mayor pérdida de la percepción espiritual. Y eso no lo puede quitar el Espíritu Santo. Cuando nosotros le permitimos a Él que Él nos hable a nuestro espíritu. Y ahí, mis amados hermanos, recordemos que nosotros tenemos grosuras que dejar que se quemen en el altar, que tenemos nosotros necesidad de ser consumidos en el altar de Dios. No es quizás ni quiera usted, pero tiene necesidad, porque si Jesús no es su Señor, y dice la palabra que si nosotros podemos llamar a Jesús mi Señor por el Espíritu Santo, y si nosotros podemos llamarlo y decirle: Jesús, sé mi Señor todos los días, en lo que voy a hablar, sé mi Señor en lo que pienso, sé mi Señor en lo que obro. Ahí va a estar el Espíritu de Dios rondando y alejando a la obra de las tinieblas, para que no nos causen ceguera espiritual, ni desnudez espiritual, ni que pensemos como les decía el Señor a la iglesia. Usted se cree que está rico, que lo tiene todo, pero usted tiene ceguera espiritual, usted está inflado de orgullo, de soberbia, y no deja que la percepción espiritual del Espíritu Santo le muestre la verdad de su corazón. Así es que puede ponerse sobre sus pies y volver a decirle: Jesús, yo quiero que seas mi Señor. Perdóname por tanto que te he contristado. Tú me diste